Carlos tenía 61 años. Era un hombre activo. Caminaba 3 veces por semana. Comía razonablemente bien. No fumaba. En su último chequeo todo había salido normal. El médico le dijo que estaba en excelente forma para su edad. 6 meses después Carlos fue al hospital con un dolor en la parte superior del abdomen que llevaba 3 semanas ignorando. Pensaba que era indigestión. Pensaba que era estrés. Pensaba que iba a pasar solo. No pasó solo. El escáner mostró un tumor en el páncreas. Estadio 3. El oncólogo le explicó que ese tumor no había aparecido en 6 meses. Llevaba entre 1 y 2 años creciendo. En silencio. Sin dar señales claras. O más bien, dando señales que Carlos había visto pero no había sabido reconocer. Soy el doctor Miguel Torres. Soy anestesiólogo con más de 15 años de experiencia en quirófanos. He estado presente en cirugías de páncreas, procedimientos que duran 8 horas, 10 horas, 12 horas. He visto lo que le hace esta enfermedad al cuerpo humano cuando llega tarde. Y he visto la diferencia entre los pacientes que llegaron a tiempo y los que no. Hoy voy a hablarte de 7 señales de alarma del cáncer de páncreas. Señales que el cuerpo envía semanas o meses antes de que el tumor sea visible en una imagen. Señales que la mayoría de las personas ignora o atribuye a otras causas. Señales que si las conoces y actúas a tiempo pueden significar la diferencia entre opciones de tratamiento y ninguna opción. Si conoces a alguien mayor de 55 años, escribe alerta en los comentarios ahora mismo. Porque lo que voy a compartir hoy podría salvar una vida. La tuya o la de alguien que amas. Antes de hablar de las señales necesito que entiendas por qué el cáncer de páncreas es tan peligroso. Porque una vez que comprendas la anatomía y la biología de este órgano, las señales que voy a describir van a tener un sentido completamente diferente. El páncreas es una glándula de unos 15 centímetros escondida detrás del estómago. Hace 2 cosas esenciales para tu supervivencia. Primero, produce enzimas digestivas que descomponen los alimentos. Sin esas enzimas, el cuerpo no puede absorber nutrientes correctamente. Segundo, produce insulina y glucagón, las hormonas que regulan el azúcar en sangre. Sin insulina la vida no es posible. El páncreas está rodeado por estructuras críticas. El duodeno, la primera parte del intestino delgado. Los vasos sanguíneos principales que irrigan el abdomen. Los conductos biliares que drenan la bilis del hígado. Y una red densa de nervios que se extiende hacia la espalda. Esta ubicación profunda y rodeada es exactamente lo que hace al cáncer de páncreas tan difícil de detectar temprano. El tumor puede crecer durante meses sin comprimir ninguna estructura lo suficiente como para causar dolor severo. Sin bloquear ningún conducto lo suficiente como para causar síntomas obvios. Creciendo en silencio mientras el cuerpo intenta compensar. Ahora necesito que escuches este número con atención. La tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de páncreas es del 12%. 12. Una de las más bajas de todos los cánceres. No porque sea el más agresivo biológicamente, sino porque casi siempre se detecta tarde. Más del 80% de los casos se diagnostican cuando el tumor ya se ha extendido más allá del páncreas. Cuando ya no puede ser extirpado quirúrgicamente. Cuando las opciones son limitadas. Pero hay algo que la mayoría de las personas no sabe y que es la razón por la que hago este vídeo. El cáncer de páncreas sí da señales. El cuerpo intenta comunicar que algo está mal. Lo hace de formas sutiles que se confunden fácilmente con otras condiciones más comunes. Y conocer esas señales, reconocerlas cuando aparecen, puede cambiar completamente el pronóstico. Cuando el cáncer de páncreas se detecta en estadio 1, cuando todavía está confinado al páncreas, la tasa de supervivencia a 5 años sube al 42%. Más de 3 veces mayor. La diferencia entre un 12% y un 42% es el conocimiento. Es saber qué buscar. Es actuar cuando el cuerpo habla en vez de esperar a que grite. Vamos con las 7 señales. Escúchalas con atención. Porque algunas van a sorprenderte profundamente. Señal número 1. Ictericia, coloración amarilla de la piel y los ojos. Esta es la señal más reconocida pero también la más frecuentemente malinterpretada porque muchas personas la
Atribuyen a problemas hepáticos o simplemente al cansancio. La ictericia ocurre cuando la bilirrubina, un pigmento amarillo producido por la descomposición natural de los glóbulos rojos, se acumula en la sangre en lugar de ser eliminada correctamente por el hígado. En condiciones normales la bilirrubina viaja por los conductos biliares hasta el intestino y se elimina en las heces. Pero cuando un tumor en la cabeza del páncreas comprime o bloquea el conducto biliar común, ese flujo se interrumpe. La bilirrubina no puede salir. Se acumula en la sangre y empieza a depositarse en los tejidos del cuerpo. Lo primero que cambia son los ojos. El blanco de los ojos, la esclerótica, se vuelve amarillento. Muchas personas en este vídeo que han pasado por esto me han escrito que fue un familiar o un amigo quien les dijo que los ojos se veían raros antes de que ellos mismos lo notaran. Porque cuando el cambio es gradual, tú mismo no lo percibes. Después viene la piel. Un tono amarillento que empieza sutil y se va intensificando. La orina se vuelve oscura, del color del té muy cargado o de la Coca-Cola, porque la bilirrubina que no puede salir por la bilis se elimina por los riñones. Las heces se vuelven pálidas, casi blancas o grises o arcillosas, porque les falta la bilirrubina que normalmente les da el color marrón. Y aparece prurito intenso, picazón en la piel, causado por los depósitos de sales biliares en la dermis que irritan las terminaciones nerviosas. Este conjunto específico de síntomas, ojos amarillos más orina oscura más heces pálidas más picazón, tiene un nombre médico, ictericia obstructiva. Y cuando aparece en una persona mayor de 50 años sin antecedentes de cálculos biliares conocidos, el páncreas debe ser evaluado de forma urgente. He tenido pacientes que esperaron 2 o 3 semanas desde que notaron los ojos amarillos hasta que fueron al médico, porque pensaron que era algo pasajero. Esas semanas importan. Un tumor que en estadio 2 podría haber sido operado puede llegar a estadio 3 en semanas si crece sin tratamiento. Si ves esta señal, no esperes. Es una urgencia médica. Señal número 2. Dolor abdominal superior que se irradia hacia la espalda. Este fue el síntoma de Carlos. Y es el síntoma que más frecuentemente se retrasa en diagnosticar correctamente porque se confunde con gastritis, con hernia discal con contractura muscular con estrés. El páncreas está directamente frente a la columna vertebral en el nivel de las vértebras lumbares superiores. Cuando un tumor crece, especialmente en el cuerpo o la cola del páncreas, puede comprimir o infiltrar el plexo celíaco, una red de nervios que rodea la aorta y que transmite señales de dolor desde todos los órganos abdominales hacia la espalda. El resultado es un dolor sordo y persistente. No un dolor agudo y punzante. No un dolor que viene y va con las comidas. Un dolor continuo que está siempre ahí, en la parte alta del abdomen o directamente en la espalda, que puede empeorar después de comer y que no responde bien a los analgésicos comunes. Hay una característica que distingue este dolor de los dolores de espalda musculares y que es casi patognomónica, del cáncer de páncreas avanzando hacia los nervios. El dolor empeora dramáticamente cuando la persona se acuesta boca arriba. Y mejora, a veces de forma notable, cuando la persona se sienta e inclina el torso hacia adelante o se encurva sobre una almohada. Esto ocurre porque en posición supina el tumor presiona directamente sobre los nervios del plexo celíaco contra la columna. Pero cuando te inclinas hacia adelante, el páncreas cae ligeramente hacia adelante y se aleja de los nervios. La presión disminuye. El dolor cede. Los pacientes con este síntoma frecuentemente duermen en posición fetal o sentados encorvados. Si conoces a alguien que no puede dormir boca arriba por dolor de espalda y que además está perdiendo peso, eso merece evaluación urgente. Carlos dormía encorvado sobre 2 almohadas desde hacía 2 meses antes de su diagnóstico. Lo atribuyó a que el colchón estaba malo. Compró un colchón nuevo. El dolor siguió. Ahora, escribe en los comentarios, conozco mi cuerpo. Escríbelo porque la persona que conoce su cuerpo, que nota los cambios, que actúa cuando algo no está bien, esa persona tiene ventaja. Esa persona llega a tiempo. Señal número 3. Pérdida de peso inexplicable y acelerada. Cuando hablo de pérdida de peso inexplicable en el contexto del cáncer de páncreas, no estoy hablando de 2 o 3 kilos que se pueden atribuir a haber comido menos o a haber tenido una semana difícil. Estoy hablando de 5, 8 o 10 kilos en el transcurso de 2 o 3 meses, sin haber cambiado la dieta, sin haber aumentado el ejercicio, a veces incluso comiendo lo mismo o más que antes.
El cáncer de páncreas causa pérdida de peso por 4 mecanismos simultáneos que se potencian mutuamente. El primer mecanismo es la caquexia tumoral. Los tumores malignos son metabólicamente muy activos. Consumen enormes cantidades de glucosa, aminoácidos y lípidos para mantener su crecimiento. Literalmente roban energía al resto del cuerpo. El organismo empieza a descomponer sus propias reservas, primero la grasa y luego el músculo, para alimentar al tumor. El segundo mecanismo es la insuficiencia exocrina pancreática. El páncreas afectado produce menos enzimas digestivas. La lipasa, que digiere las grasas, es especialmente sensible al daño pancreático. Cuando no hay suficiente lipasa, las grasas de los alimentos pasan por el intestino sin ser absorbidas. La persona puede estar comiendo perfectamente, pero no está aprovechando las calorías de lo que come. Se eliminan en las heces, de ahí las heces flotantes y aceitosas que mencionaré más adelante. El tercer mecanismo es la respuesta inflamatoria sistémica. El cáncer genera una inflamación de bajo grado en todo el organismo que aumenta el metabolismo basal. El cuerpo quema más calorías simplemente para mantener esa respuesta inflamatoria activa, consumiendo reservas que no se reponen adecuadamente. El cuarto mecanismo es la anorexia tumoral. Muchos pacientes con cáncer de páncreas desarrollan pérdida del apetito que va más allá de la falta de hambre normal. El tumor secreta citocinas, moléculas inflamatorias, que actúan sobre el hipotálamo y suprimen el apetito. Los pacientes describen que la comida les genera indiferencia o incluso aversión. Especialmente los alimentos grasos y la carne. La pérdida de peso en el cáncer de páncreas tiene una cualidad específica que la distingue de la pérdida de peso, por dieta o por estrés. No solo baja el número en la báscula. Baja la masa muscular de forma visible y rápida. Los brazos se adelgazan. Las piernas pierden fuerza. La cara se afina. Las personas del entorno lo notan antes que el propio paciente. Y hay una debilidad física que no se explica por el poco peso perdido, como si el cuerpo se vaciara de energía mucho más rápido de lo que la báscula muestra. Si has perdido más de 5 kilos en 2 meses sin razón aparente y te sientes significativamente más débil, eso requiere evaluación médica urgente con imagen abdominal incluida. Señal número 4. Diabetes de aparición reciente o diabetes preexistente que se descontrola. Esta señal sorprende a la mayoría de las personas cuando la escuchan por primera vez. ¿Cómo puede la diabetes ser una señal de cáncer? La respuesta está en la función endocrina del páncreas. El páncreas produce insulina a través de las células beta de los islotes de Langerhans. Cuando un tumor destruye tejido pancreático funcional, o cuando el tumor secreta sustancias que interfieren con la función de las células beta, la producción de insulina se altera. En personas sin diabetes previa esto puede manifestarse como diabetes de inicio reciente. Glucosa en ayunas elevada. Hemoglobina glicosilada alta. Sed excesiva. Orinar con frecuencia. Síntomas clásicos de diabetes que aparecen de forma relativamente abrupta en alguien que nunca había tenido. Problemas con el azúcar. En personas que ya tienen diabetes tipo 2 esto puede manifestarse como una descompensación inexplicable. La diabetes, que estaba bien controlada con la misma medicación de años, de repente se dispara. Los niveles de glucosa se vuelven erráticos. El médico tiene que aumentar las dosis. El paciente hace todo igual, pero el azúcar ya no responde igual. La asociación entre diabetes de inicio reciente y cáncer de páncreas está bien documentada en la literatura médica. Estudios de cohortes grandes han mostrado que en un subgrupo de personas, especialmente mayores de 50 años con diabetes de inicio reciente sin sobrepeso significativo y sin historia familiar de diabetes, el riesgo de tener cáncer de páncreas subyacente es suficientemente alto como para justificar evaluación pancreática específica. No estoy diciendo que toda diabetes nueva sea señal de cáncer. Absolutamente no. La gran mayoría de las diabetes tipo 2 son exactamente eso, o diabetes tipo 2 relacionada con el estilo de vida, el sobrepeso, la genética. Pero cuando la diabetes aparece de forma relativamente rápida en alguien mayor de 55 años sin los factores de riesgo habituales, o cuando una diabetes estable se descontrola sin razón clara, el páncreas merece ser evaluado con imagen. Señal número 5. Cambios en las heces flotantes aceitosas y pálidas. Ya mencioné las heces pálidas en relación con la ictericia obstructiva.
Pero hay otro cambio en las heces que es específico de la disfunción pancreática exocrina y que muchas personas observan pero no saben interpretar. Cuando el páncreas no produce suficiente lipasa, la enzima que digiere las grasas de los alimentos no son absorbidas en el intestino delgado y pasan al intestino grueso sin digerir. Esto produce un cambio muy característico en las heces que los médicos llamamos esteatorrea. Las heces se vuelven flotantes, porque la grasa no digerida tiene menor densidad que el agua y hace que floten en lugar de hundirse. Tienen un aspecto aceitoso o brillante, a veces con manchas de grasa visibles en el agua del inodoro. Son difíciles de eliminar con el papel y frecuentemente dejan marcas en el inodoro. Tienen un olor más intenso y más fétido de lo normal. Y pueden ser de un color más claro de lo habitual, no el marrón oscuro normal, sino un marrón más amarillento o incluso casi beige. La esteatorrea no es específica del cáncer de páncreas. Puede ocurrir también en la pancreatitis crónica, la enfermedad celíaca y otras condiciones intestinales. Pero cuando aparece de forma progresiva en alguien mayor de 50 años, especialmente junto con pérdida de peso y cualquier otra señal de esta lista, debe alertar sobre la función pancreática. Muchos pacientes me han dicho que notaron este cambio en las heces durante meses antes del diagnóstico, pero no lo mencionaron al médico porque les daba vergüenza o porque pensaban que no era importante. Si notas este cambio en tus heces, menciónaselo a tu médico. Sin vergüenza. Esa información puede ser clínicamente muy relevante. Señal número 6. Náuseas, pérdida de apetito y sensación de plenitud precoz. Cuando el tumor pancreático alcanza un tamaño suficiente puede comprimir el duodeno, la primera porción del intestino delgado, o afectar la motilidad gástrica a través de mecanismos neurológicos. El resultado es una constelación de síntomas digestivos que son muy fáciles de atribuir a otras condiciones, mucho más comunes. La sensación de plenitud precoz es especialmente característica. La persona se sienta a comer lo que siempre ha comido, un plato normal, y a los pocos bocados se siente completamente llena. Como si el estómago se hubiera achicado. Como si ya no pudiera comer lo que antes comía sin esfuerzo. Esto ocurre porque el tumor comprime el estómago o altera su vaciamiento normal. Las náuseas aparecen principalmente después de las comidas. No son náuseas matutinas como en el embarazo. Son náuseas postprandiales que aparecen entre 30 minutos y 2 horas después de comer, especialmente después de comidas más copiosas o más grasas. En algunos casos hay vómitos ocasionales. Y progresivamente aparece una pérdida del apetito que va más allá de no tener hambre. Los pacientes describen que la comida les genera indiferencia. Que no tienen deseos de comer aunque sepan que necesitan comer. Que algunos alimentos que antes les gustaban ahora les producen rechazo. Especialmente la carne roja y los alimentos muy grasos. Esta combinación de síntomas, plenitud precoz más náuseas postprandiales más pérdida de apetito, junto con pérdida de peso significativa, es una señal de alarma que requiere evaluación con imagen abdominal. No solo antiácidos. No solo protectores gástricos. Imagen. Señal número 7. Depresión de inicio reciente o ansiedad inexplicable. Esta es la señal más sorprendente de todas y la que más cuesta creer cuando la escuchan por primera vez. Pero está documentada en la literatura médica desde hace más de un siglo. El psiquiatra americano Fitzhugh Ludlow la describió en 1863. Y desde entonces múltiples estudios han confirmado la asociación. Una proporción significativa de pacientes con cáncer de páncreas, algunas series reportan hasta el 50%, experimentan síntomas de depresión o ansiedad en los meses previos al diagnóstico. No depresión como reacción psicológica a saber que tienen cáncer. Depresión antes de saber que tienen cáncer. Antes de que hubiera ningún síntoma físico claro. Los investigadores han propuesto varios mecanismos para explicar esta asociación. El tumor pancreático secreta citocinas inflamatorias y otras moléculas bioactivas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y afectar directamente la función de los neurotransmisores en el cerebro, particularmente la serotonina y la dopamina. Hay comunicación directa a través del nervio vago, el gran nervio que conecta el cerebro con los órganos abdominales. Y la respuesta inflamatoria sistémica del cáncer activa vías neuroinflamatorias que están íntimamente relacionadas con la depresión. El resultado es que el paciente experimenta tristeza sin razón aparente. Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba.
Una sensación persistente y difusa de que algo está muy mal, aunque no pueda identificar qué. Ansiedad que no tiene objeto claro. Un pesimismo inexplicable en alguien que antes era optimista. Estas señales son extraordinariamente fáciles de atribuir al estrés laboral a problemas familiares a la edad. Y en la inmensa mayoría de los casos, eso es exactamente lo que son. La depresión y la ansiedad son condiciones muy comunes que tienen muchas causas y la mayoría no tiene nada que ver con el páncreas. Pero cuando la depresión aparece de forma relativamente súbita en alguien mayor de 50 años sin historia previa de problemas de salud mental, especialmente si viene acompañada de pérdida de peso o de cualquiera de las otras señales de esta lista, merece una evaluación física completa además del apoyo psicológico. Ahora escribe en los comentarios: cuido mi salud hoy. No mañana. Hoy. Porque la persona que actúa hoy, que presta atención hoy, que habla con su médico hoy, es la persona que llega a tiempo. Ahora quiero hablarte de algo igualmente importante. ¿Qué hacer con esta información? Porque conocer las señales es solo el primer paso. Los factores de riesgo que debes conocer. El riesgo de cáncer de páncreas aumenta de forma significativa después de los 55 años. La incidencia se duplica cada 10 años después de esa edad. Si tienes más de 65 años, tu riesgo es aproximadamente 4 veces mayor que a los 50. El tabaquismo es el factor de riesgo modificable más importante. Fumar aumenta el riesgo de cáncer de páncreas entre un 80% y el doble en comparación con no fumar. Y el riesgo persiste durante años después de dejar de fumar, aunque disminuye progresivamente. La diabetes de larga evolución, especialmente más de 10 años de duración, está asociada con un aumento moderado del riesgo. El mecanismo no está completamente claro, pero se cree que los niveles crónicamente elevados de insulina y de glucosa crean un ambiente metabólico que favorece el crecimiento tumoral. La pancreatitis crónica, inflamación persistente del páncreas generalmente causada por consumo excesivo de alcohol o por factores genéticos, es uno de los factores de riesgo más importantes. Las personas con pancreatitis crónica tienen un riesgo de desarrollar cáncer de páncreas entre 10 y 20 veces mayor que la población general. La obesidad, especialmente la grasa abdominal visceral, está asociada con un aumento del riesgo de entre un 50 y un 80%. La grasa visceral genera inflamación crónica de bajo grado y altera la sensibilidad a la insulina, ambos factores que favorecen el desarrollo tumoral. Y finalmente la genética. Aproximadamente el 10% de los casos de cáncer de páncreas tienen un componente hereditario. Si tienes 2 o más familiares de primer grado, padre, madre, hermanos, con cáncer de páncreas, tu riesgo es significativamente mayor y deberías hablar con tu médico sobre un programa de vigilancia específico. ¿Qué pruebas pedir y cómo hablar con tu médico? Si presentas 2 o más de las señales que describí hoy, o si tienes factores de riesgo importantes como tabaquismo, historia familiar, pancreatitis crónica, esto es lo que debes pedir. El primer paso es una ecografía abdominal. Es una prueba accesible sin radiación que puede mostrar masas pancreáticas de un tamaño moderado. Tiene limitaciones. El páncreas a veces es difícil de visualizar completamente por gas intestinal, pero es un buen punto de partida. Si la ecografía no es concluyente o muestra algo sospechoso, el siguiente paso es un TAC de abdomen con contraste intravenoso. Esta es la prueba de imagen más utilizada para evaluar el páncreas. Permite ver el tumor, su tamaño, su relación con estructuras vecinas y si hay extensión a ganglios o hígado. Para casos seleccionados, especialmente cuando se necesita más detalle o cuando se está evaluando la posibilidad de cirugía, se puede realizar una resonancia magnética con colangiopancreatografía, que da información detallada sobre los conductos pancreáticos y biliares, o una ecoendoscopia, una ecografía realizada desde dentro del estómago que permite ver el páncreas con mucha mayor resolución que la ecografía convencional y tomar biopsias dirigidas si es necesario. En cuanto a los marcadores tumorales en sangre, el K19A9 es el marcador más utilizado en el seguimiento del cáncer de páncreas. Pero tiene limitaciones importantes como prueba de detección. Puede ser normal en estadios tempranos y puede estar elevado en otras condiciones benignas. No es una prueba de cribado fiable. Pero puede ser útil en el contexto de síntomas sospechosos o para monitorizar la respuesta al tratamiento una vez que el diagnóstico está establecido. Lo más importante que puedo decirte sobre cómo hablar con tu médico es esto. Si tienes 2 o más de las señales que describí hoy, sé específico.
No digas simplemente que tienes dolor de espalda. Di que tienes dolor en la parte superior del abdomen que irradia hacia la espalda, que empeora cuando te acuestas y que llevas X semanas. Que has perdido X kilos en X meses sin cambiar la dieta. Que tus heces han cambiado de aspecto. Cuanto más específico seas, más fácil es para el médico priorizar la evaluación correctamente. Y si sientes que tus síntomas no están siendo tomados en serio, pide una segunda opinión. No es ser hipocondríaco. Es ser tu propio defensor de salud. Y en el cáncer de páncreas, ser tu propio defensor puede hacer la diferencia entre llegar a tiempo y llegar tarde. Carlos salió del hospital después de una cirugía de Whipple, una operación de 12 horas que extirpó parte del páncreas, el duodeno y parte del estómago. Estuvo en la UCI 2 días. En recuperación 3 semanas. Siguió quimioterapia durante 6 meses. Hoy, 2 años y medio después, está vivo. Cada escáner de control genera ansiedad. Pero está vivo. Está presente. Está con su familia. Y me dijo algo que pienso cada vez que entro a un quirófano. Me dijo: doctor, ojalá alguien me hubiera dicho estas cosas antes. Ojalá hubiera sabido qué buscar. Ojalá hubiera ido al médico cuando empezó el dolor en la espalda en lugar de esperar 3 semanas. Ahora tú lo sabes. Las 7 señales. Los factores de riesgo. Las pruebas que pedir. Cómo hablar con tu médico. Escribe en los comentarios la señal que más te impactó de este vídeo. Una sola. Escríbela, porque escribirla la fija en la memoria. Y la memoria puede salvar vidas. Comparte este vídeo ahora mismo con alguien mayor de 55 años que conozcas. Con un padre. Con una madre. Con un familiar. Con un amigo. Con cualquier persona que necesite saber esto hoy. Ese gesto de 30 segundos podría cambiar el resultado de su vida. Soy el Dr. Miguel Torres. Tu salud merece atención y yo voy a estar aquí para dártela cada día. Nos vemos en el próximo vídeo.